Hermanos y amigos, que el Señor les bendiga, un feliz día. Yo soy Luis Carlos Sánchez. El Señor me permite servir en la Iglesia Bautista Cristo Vive en Copacabana. Quiero dar un saludo muy especial a nuestros hermanos de la primera Iglesia Bautista de Envigado, al pastor Jorge, a todo el grupo de servicio de la iglesia, los diferentes ministerios, las diferentes misiones. Asimismo, un cordial saludo a todos los hermanos y amigos del municipio de Copacabana, de la Iglesia Bautista Cristo Vive, a los compañeros de la fundación y bueno, a todas las personas que de una u otra manera se conectan a través de este medio de comunicación que son las redes sociales. Es un privilegio y es una gran responsabilidad delante de Dios compartir su palabra, y en este tiempo en que ya empezamos a ver una situación diferente frente a la situación del COVID-19, es muy importante, mis amigos y hermanos, que estemos atentos a acatar las recomendaciones dadas por las diferentes autoridades y a tomar en consideración toda la sugerencia, los protocolos, los diferentes cuidados para las personas adultas, los niños, los jóvenes, y que alrededor de nuestra iglesia, de los grupos de congregación y demás, estemos siendo atentos pues a esas recomendaciones propias de las autoridades y a que demos testimonio de lo que somos. Somos creyentes, somos cristianos y respetamos las autoridades. Entonces, esta es una invitación a que estemos muy atentos a lo que ha de pasar de acá en adelante. Ya hemos visto que hay la posibilidad en algunos sitios de congregarse, ya hemos empezado a ver, pero siguiendo protocolos. Entonces, atentos a eso, mis amigos y hermanos, y que todo lo que hagamos sea para el Señor, absolutamente todo. Los voy a invitar a que tengamos un momento de oración para colocar todo lo que hemos de compartir hoy delante de nuestro Señor, que Él sea dirigiendo. Vamos a orar, hermanos. Señor Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, porque nos permites edificarnos día a día a través de tu santa y divina palabra. Yo te pido, Señor, que a través de tu Espíritu Santo seas abriendo nuestra mente, nuestro entendimiento, para recibir lo que tú tienes para nosotros, para nuestra edificación espiritual y para ser obedientes, Señor, frente a lo que tú nos mandas. Dirige cada una de las acciones y de lo que hemos de meditar en el día de hoy, Señor, y que todo lo que hagamos sea para la alabanza y gloria de nuestro Señor Jesús. Después de nuestra oración, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Y hoy tenemos un tema que se llama así: preparados para el distanciamiento. Estamos preparados para el distanciamiento prudencial, lo que ha dicho el gobierno nacional: distanciamiento o aislamiento. Y hoy vamos a poder meditar en eso y vamos a analizar a nivel de iglesia, a nivel de congregación y a nivel personal realmente qué es lo que el Señor nos manda a través de su palabra y cómo Él nos prepara día a día para situaciones, no solamente como esta pandemia del COVID-19, sino para muchas cosas. La diferencia, la marca es que seamos obedientes a lo que el Señor nos manda. Entonces, vamos a prepararnos para mirar preparados para el distanciamiento. Bueno, mis hermanos, y miremos qué nos dice la palabra de Dios. Los voy a invitar a que busquemos en la carta que el apóstol Pablo escribe a los Colosenses. Colosenses capítulo 1, y vamos a leer los versículos del 3 al 14. Colosenses capítulo 1, versículos del 3 al 14, dice así la palabra de Dios: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros,
desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Cómo lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Así es, mis hermanos. Mire, el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de Colosa unas palabras de ánimo, de exhortación, unas recomendaciones. Y era esta iglesia, era este sitio, un sitio que vivía alrededor de una situación de idolatría, del gnosticismo, de muchos factores que rodean la iglesia. La rodeaban en ese tiempo y aún hoy también la rodean. Pero debemos de saber, mis hermanos, que a nosotros se nos viene una etapa muy, muy particular. Y debemos preguntarnos como iglesia si estamos preparados para el distanciamiento, para ese llamado distanciamiento. Y hay 3 factores que vamos a ver la tarde de hoy, 3 aspectos que nos muestra la palabra de Dios y que realmente debemos de tomar en cuenta. Y el primero es que debemos estar unidos como iglesia. Asimismo, debemos estar, segundo punto, dispuestos en forma como congregación y dispuestos en forma individual. Y un tercer punto que vamos a mirar es que debemos estar fortalecidos. Entonces el primer punto es que debemos estar unidos como iglesia, es decir, unánimes, afinados, como dice un hermano, afiladitos, debemos estar afiladitos. Y miremos lo que nos dice la palabra de Dios. En el versículo número 3, y esta es una condición, de los versículos 3 al versículo 9, el apóstol nos muestra unas cosas que deben de ser, hermanos, debe ser una característica, debe ser un orden del día en las congregaciones. Debe ser algo que nos debe de identificar, nos debe mantener vivos, porque hay unas acciones en las cuales nos va a mostrar aquí la palabra de Dios, en las cuales ha habido durante los últimos meses una constante instrucción por parte del pastor, por parte del hermano Edison, y cuando he tenido la oportunidad de compartir con ustedes, igual. Porque la palabra de Dios siempre nos está así, motivando. ¿A qué? A ir conforme a lo que vemos en su palabra. Y mire lo que dice el versículo número 3. Primera acción. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, siempre orando por vosotros. Primera acción que debemos de tener en cuenta y que debemos de saber que para este tiempo de distanciamiento o confinamiento, o como lo quieran llamar, o aislamiento, nosotros todos, hermanos, debemos estar orando unánimes como iglesia. Así como el apóstol dice ahí, orando por vosotros y damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, primera acción, siempre orando por vosotros. Hay una segunda acción que la vemos en el versículo número 4. Y dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Es decir, con una fe firme, totalmente firme en el Señor Jesucristo. Y en un amor alrededor de la iglesia. Qué necesario es que haya esa firmeza en la fe hacia nuestro Señor Jesucristo. Que las personas realmente estén firmes, que no fluctúe, que no haya un doble ánimo, porque ahí eso pasa, siempre pasa eso. Hoy sí, mañana no.
No, hay que estar firmes. ¿Y firmes qué? En nuestra fe, la convicción de lo que se espera y la seguridad. Es pues la fe, la convicción de lo que se espera. Y la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Lo vimos en Hebreos. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero nuestra fe no es una fe ciega, es una fe firme, es una fe verdadera, creíble, ¿sí? Y miren algo que nos muestra en los versículos 5 y 6. Dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Entonces, qué importante es saber, mis hermanos, que estamos confiados es en la esperanza dada por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es una esperanza, la esperanza de salvación, es algo firme dado por el Señor. Hay una convicción firme en eso y debemos como iglesia estar unidos y unánimes en eso. Y es dada por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Todos esos temas, hermano, han sido tema de meditación permanente durante muchísimo tiempo, desde el tiempo en que hemos estado congregándonos en nuestras iglesias. Yo estoy totalmente seguro que ha sido una constante y un constante compartir alrededor de los que de una u otra manera sirven al Señor en la obra. Mire lo que muestra el versículo número 7. Dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Qué bendición, hermanos, es saber que alrededor nuestro hemos tenido esos ministros fieles, consagrados, dispuestos, guiados por el Señor, a través del pastor, de los diferentes ministerios, de los maestros, de las personas que sirven alrededor de la iglesia. Qué importante es entender, ver y saber que un maestro que le da una escuela dominical a un niño es guiado por el Señor, y que es así, que hemos sido guiados por personas fieles. Y Él dice, un fiel ministro de Cristo para vosotros. En nuestra iglesia, en la iglesia de Envigado, en la iglesia Cristo Vive, hemos tenido personas fieles al Señor, ministrando y compartiendo su palabra, alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenga la plena convicción de eso, hermano. Entonces usted, frente a eso, debe saber que debemos estar unidos y preparados para este distanciamiento que realmente vamos a mirar en el desarrollo, que no es tan distanciamiento. Y miren lo que dice el versículo 8, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Qué necesario, hermanos, es que estemos unidos en el amor del Espíritu, unánimes en el Espíritu de Dios, en un mismo sentir, en un mismo querer, en esa misma identidad de lo que Dios nos muestra a través de su palabra. Y el versículo número 9 nos dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Mire, vuelve y reitera la oración y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Sabiduría, llenos de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Que el tiempo que tenemos cada día para meditar en su palabra realmente sea ese alimento, esa nutrición necesaria, básica, para poder saber que para este tiempo que se viene de distanciamiento, nosotros como iglesia vamos a estar unidos con un propósito: servir al Señor. Hermanos y amigos, y en esta preparación para el distanciamiento hay un segundo punto que debemos tomar muy en cuenta frente a lo que se nos viene como iglesia. Y ese segundo punto es estar dispuestos. Y miremos lo que nos dice la Biblia en el versículo número 10. Dice así: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Debemos pues, hermanos,
estar dispuestos. ¿Dispuestos a qué? Dispuestos a servir, a ser manos amigas en la obra del Señor, a construir y no a destruir. Porque, hermanos, viene una parte en la cual ya la población empieza a salir y de repente hemos visto una prevención manifiesta frente a una enfermedad que es una realidad. Pero el cristiano, el creyente, está llamado es a servir continua y permanentemente en la obra del Señor. No hay momentos de descanso. Al creyente realmente, hermanos, al cristiano, no lo debe frenar una enfermedad, una pandemia, una tragedia. ¿Por qué? Porque nosotros permanentemente lo que estamos haciendo es dando testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero entonces, ahí es cuando nos vemos sometidos a la voluntad de Dios. Y de repente hay algo que siempre hemos compartido alrededor de la iglesia, y es que hay algo que se llama la situación de confort, mi estado de confort, ¿sí? Y el estado de confort lo que le permite a una persona es que ahí está, y ahí está bien, entonces de ahí no se mueve, ahí está complacido, no tiene mayores necesidades, entonces se vuelve más un observador, ¿sí? Se vuelve más como en la tribuna. Pero realmente cuando nosotros aceptamos al Señor, cada uno de nosotros, el Señor nos da un don, y esos dones son para colocar al servicio de la iglesia, al servicio de la obra, mirar y estar dispuestos, hermanos. Es necesario, es fundamental en este momento, porque el cristiano va a marcar la diferencia. Habrá muchas personas que van a regresar a su vida habitual, a sus situaciones, a su corre-corre, a su afán, En nada estéis afanosos, dice la palabra de Dios, decía el Señor Jesús, nada estéis afanosos, ¿sí? Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Pero miren lo que nos muestra esta porción de la palabra de Dios en ese versículo número 10, y nos muestra 4 cosas fundamentales que podemos tomar propias para nosotros como congregación y como iglesia. Y la primera es andar como es digno del Señor. Es lo que dice, para que andéis como es digno del Señor. O sea, hay que diferenciarse. Andar como en santidad, en orden. Viene una etapa en la cual muchas personas van a colocar los ojos en los creyentes. Y nosotros para este tiempo debemos estar dispuestos a andar, como dice ahí, como es digno del Señor, como es digno de un creyente. Entonces no se debe de prestar para esas lo que son las acechanzas del diablo, la cascarita, no, hay que bajarle el volumen y estar confiados en lo que el Señor nos dice y ser testimonio día a día. Ahora hay un segundo aspecto que nos muestra este versículo, y él dice, agradándole en todo, o sea, no es en unas cosas sí y en otras no, sino que el Señor acá, a través de la palabra del apóstol Pablo, dice, es que es agradándole en todo lo que hacemos. Hay un entorno natural para cada uno de nosotros. Entonces, marquemos la diferencia, pero agradémosle ¿a quién? A Dios. Agradándole en todo ¿a quién? Al Señor. Que todo lo que hagamos sea para la alabanza y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que cada vez que alguien nos ve, lo que esté viendo es el reflejo del Señor Jesucristo en nuestras vidas, porque ese es el proceso de santidad. Y no significa que santidad es que van a tener una aureola en la cabecita, porque esta semana que estuvimos en la fundación con los muchachos hablábamos sobre el tema de santidad, y no es que hay una aureolita en la cabeza, sino que es ese proceso de santidad, que es un proceso diario, permanente, constante, en el cual el creyente va haciendo todo así conforme, como es digno y agradándole a Dios en todo. Y mire un tercer aspecto que está en este versículo, llevando fruto en toda buena obra. Llevando fruto en toda buena obra. La obra es del Señor, hermanos. La obra es del Señor. Nosotros simplemente nos ponemos al servicio del Señor y empezamos a hacer caminos de obediencia. Y debemos de orar para que el Señor sea abriendo puertas y que nos permita ir y hablar y conversar y meditar. Durante esta semana nosotros hemos orado para que el Señor sea abriendo nuevamente puertas y que nosotros como equipo misionero podamos ir
y inmediatamente fue una gran bendición. Hablamos con el director de la fundación e inmediatamente dijo, ustedes pueden venir este día viernes para compartir nuevamente con los muchachos. Nos hace mucha falta poder, esa parte, ellos lo llaman terapia espiritual. Nosotros simplemente sabemos que hay un propósito de Dios y es la transformación en la vida de cada una de esas personas. Entonces, el Señor nos manda, el Señor abre las puertas, nosotros vamos con los protocolos y los cuidados, porque en este momento los que estamos afuera somos la pieza de riesgo para los que están confinados. Entonces debemos ir con todos los cuidados. Asimismo, hay varios hermanos que ya nos han solicitado, que hay personas familiares que quieren escuchar la palabra de Dios, quieren hacer un cambio en sus vidas, quieren aceptar al Señor, que si podemos ir, claro que vamos a ir, estamos planillados esta semana, y iremos con los protocolos y los cuidados que requerimos y que nos exige el Estado, porque tiene que ser así, y lo vamos a hacer así. Pero hermano, a usted el Señor va a demandarle en algún momento que haga algo. No le ponga freno a poner sus dones al servicio de la obra del Señor. Vaya, confíe en el Señor con los cuidados y protocolos, vuelvo y reitero. Y hay un cuarto aspecto que nos muestra este versículo y dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. Es maravilloso, mis hermanos, debemos estar dispuestos. Voy a volverles a leer el versículo, mire lo que dice. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hermanos, esa es la vida del creyente. Obviamente que hay muchísimas otras cosas que son una delicia. Por eso la palabra de Dios es como miel. Y uno la consume y uno lo toma todos los días y se alimenta permanentemente para estar bien nutrido y no estar desnutrido, para estar en sintonía con Dios y no en sintonía total con la tierra, con lo que ofrece el mundo. No, debemos estar pendientes de lo que el Señor nos muestra y ir caminando, como dice en Hebreos, poniendo nuestros ojos en Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, en esta parte de mis amigos y hermanos, de estar dispuestos para, como iglesia y como persona individual, para este tiempo de confinamiento, de aislamiento, órale al Señor y pídale que le muestre, que le ayude, que abra puertas para que usted pueda servirle, y el Señor así lo hará. Así pues, mis hermanos, recordemos, para estar preparados frente al distanciamiento o al aislamiento, la iglesia debe estar, primero, unida. Segundo, dispuesta. Debemos estar dispuestos. Y hay un tercer aspecto que es fortalecidos. Fortalecidos, claro, que estar nutridos, fortalecidos con la fortaleza, pero fortaleza física. Miremos lo que nos dice el versículo número 11. Dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. O sea, ¿fortalecidos en quién? En el Señor, con un objetivo. ¿Para qué? Para que haya paciencia y longanimidad. Paciencia y longanimidad. Entonces, necesitamos estar fortalecidos, preparaditos, listos, sabiendo en quién hemos creído, sabiendo y conociendo el poder de quién está a nuestro lado, para lo que sea que se venga. Fortalecidos, vuelvo y repito el número 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y miren, hermanos, lo que nos dice la palabra de Dios en los versículos 12, 13 y 14, que enmarcan algo que es lo que realmente, hermanos, es el resultado de vivir una vida cristiana y de mirar hacia dónde vamos, independientemente de los factores externos que pasen. Dice el versículo número 12, con gozo, o sea, con gozo es con tranquilidad, con felicidad, gozosos en el Señor, dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz.
Es el Señor el que nos hace aptos. ¿Y cómo somos aptos delante de Él? En la medida en que hay esa consagración, en la que hay esa santificación permanente, en la que hay ese seguir, ese compartir. O sea, en la medida en que hay una relación personal con el Señor. Por eso, hermanos, la vida cristiana no es una vida de religión, no, es una vida de relación. Y muchas personas a veces pretenden decir, es que voy a cambiar de religión. No, usted está cambiando de religión. Si usted está siguiendo una religión, esa religión lo va a llevar posiblemente a un lugar totalmente diferente a lo que nos muestra la palabra de Dios. Porque el Señor, cuando venga por su iglesia, no va a decir, voy a llevarme a los bautistas y voy a dejar a los fulanos operanos. No, el Señor va a venir por su iglesia, y su iglesia son todos aquellos que creyeron, ¿sí?, en Él, que lo recibieron como Señor y Salvador, que permitieron que Él sea su único y suficiente Salvador, y que paso a paso vamos caminando, corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es que la vida del creyente es eso, atravesar tribulaciones, situaciones, sabiendo en quién hemos confiado, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Cuál es la herencia que tenemos? La luz de la palabra de Dios nos muestra cantidad de cosas en las cuales nuestra confianza nos debe dar esa fortaleza, el poderla leer. Cada vez que leemos una parte de la palabra de Dios, debemos de rescatar lo que el Señor tiene para nosotros a través de eso que estamos leyendo. Y si identificamos que a través de eso que leímos hay un pecado en el cual debemos de recapacitar, volvernos, declararlo, confesarlo, arrepentirnos, debemos hacerlo. ¿Cierto? Y asimismo debemos de saber que la palabra de Dios nos da promesas, nos dice es que es por aquí, entonces confiemos en lo que el Señor nos dice. Y el versículo 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ese es el Dios en el cual nosotros creemos, le seguimos y le amamos, porque nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Es que todos andábamos en el camino amplio, en el camino ancho. Y cuando elegimos andar en el camino angosto es porque nos salimos de ese camino ancho, que es un camino de perdición, que es el camino que sigue el mundo. Por eso el conjunto general de los seres humanos estamos llevados directo al infierno. Pero cuando empezamos a elegir el camino estrecho, que es el camino del Señor Jesucristo, el camino de la palabra, el camino de la obediencia, la condición cambia. Mientras la persona no elija cambiar de camino, sigue en el mismo camino, su camino de pérdida, de perdición. Por eso el Señor nos ha librado es de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Qué bendición tan grande, hermano, saber eso. Porque es que en base a eso es que nosotros realmente podemos estar preparados, no solamente para un distanciamiento, no, estamos preparados para lo que sea. Hoy puede ser esta situación, hoy o mañana puede ser una situación natural, un terremoto. ¿Cómo vamos a reaccionar? Debemos estar unidos en amor, pero sabiendo lo que el Señor tiene para nosotros. Y mire lo que dice el versículo 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Tenemos redención por su sangre y perdón de nuestros pecados. Eso es totalmente centrado en nuestro Señor Jesucristo. Y qué bendición, hermanos, es poder meditar en partes así de la palabra de Dios, donde en estos tiempos de tanta incertidumbre las personas necesitan esa palabra de ánimo, de fortaleza. Y nosotros como creyentes debemos de marcar esa diferencia, sabiendo que la vida espiritual, hermanos, no es un juego. Las personas tienen que empezar a ser obedientes a lo que el Señor les manda a través de su palabra. Es por esto, pues, mis hermanos, que tenemos que estar unidos como iglesia, dispuestos a servir al Señor y fortalecidos en el poder de Dios, para que este tiempo que nos sigue sea para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo le pido al Señor, pues, que sea guiando la vida de cada uno de ustedes, fortaleciéndonos,
como congregación, como iglesia, el caminar lo que viene de aquí en adelante, creo que van a ser grandes retos para la iglesia porque hay condiciones. Pero hay muchas personas que frente a la situación van a buscar al Señor y nosotros debemos estar atentos y dispuestos. Habrán otros que de repente no quieren saber nada del Señor, pero esa es la condición del ser humano. Entonces lo voy a invitar a que oremos para finalizar este tiempo de meditación de la palabra de Dios. Oremos. Señor Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, nuevamente, porque nos permites meditar en tu santa y divina palabra. Yo te pido, Señor, que tú seas preparándonos, no solamente para este confinamiento o este aislamiento, como lo quieran llamar, que se va a venir, sino que nos prepares día a día en nuestra vida, Señor, para estar siempre sabiendo que debemos estar unidos como iglesia, orando unos por otros, Señor, firmes en nuestra fe hacia nuestro Señor Jesús, constantes, fieles, disponibles, dispuestos, Señor, que en esa parte de disposición, Señor, permítenos, abre puertas para que cada uno de nosotros pueda servirte y poder compartir de tu santa y divina palabra, de tu evangelio, de tu mensaje, Señor, de esa voz de esperanza para cada persona que de repente puede estar perdida, extraviada y que necesita escuchar, Señor, que necesita de tu santa y divina palabra. Y debemos estar fortalecidos, Señor. Permítenos edificarnos día a día a través de ti. Danos esa sabiduría y ese entendimiento, Señor, para que podamos ser útiles en tu santa y divina obra, Señor. Te doy gracias, pues, y en nuestra oración, en el santo y divino nombre de nuestro Señor Jesús, oramos. Amén y amén. Hermanos y amigos, que el Señor los bendiga. Sigan constantes y fieles y hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.